¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy toca comentar la profundidad de la recesión económica que están padeciendo las entidades federativas. La pandemia de COVID-19 ocasionó la peor crisis económica de México desde 1932. En este descenso, en esta caída que ha venido observando el Producto Interno Bruto de México en los últimos trimestres, en los últimos 6 trimestres, observamos tasas negativas. Y en ese descenso que estamos evaluando en perspectiva, han confluido dos factores que yo he insistido no hay que perder de vista. Uno es la desaceleración, la contracción económica que la economía mexicana venía registrando desde el año 2019. Y el otro son los estragos profundos que ha generado la pandemia de COVID-19. Esos dos elementos no hay que perder de vista para dimensionar adecuadamente la profundidad de la recesión económica del país y sus regiones. Y justamente lo que observamos es que en las entidades federativas los efectos negativos de la recesión económica son muy heterogéneos, tanto en las entidades federativas de mayor desarrollo industrial, en las de incipiente desarrollo manufacturero y en las entidades con vocaciones turísticas. La contracción, la desaceleración, la profundidad de la crisis económica son con distintas intensidades. Ninguna entidad, eso es muy importante establecer, ninguna entidad federativa en el tramo de enero a septiembre del año pasado se escapó del decrecimiento económico. Todas las entidades federativas en 11 meses tuvieron un decrecimiento económico en el interior de sus actividades productivas. Observamos 3 grandes grupos en donde la intensidad de la recesión pues tiene sus grados, sus matices que es importante comentar. Tenemos un primer grupo de 12 entidades, de 12 estados, en donde el crecimiento o el decrecimiento económico está por encima de la caída a nivel nacional, que en estos 11 meses, enero, septiembre, fue de 9.6%. Bueno, todas estas entidades, 12 entidades se encuentran con una caída superior. Evidentemente destacan en estados que, por ejemplo, se dedican a la actividad turística, lo comentábamos, y la caída realmente es estrepitosa. Quintana Roo tuvo una caída del 25.6%, Baja California Sur de 23.6%, Guerrero de 11.4% y Nayarit de 11.6%. Pero también entidades con, decíamos, capacidad productiva industrial tienen un descenso muy importante, que es el caso de Nuevo León, que tuvo una reducción en el crecimiento productivo de 11%, y Querétaro del 12%. Es decir, hay un conjunto de entidades federativas con fortaleza, unas con fortaleza productiva turística y otros industrial, que los efectos realmente son drásticos. Hay 10 entidades en donde el tamaño de la recesión, la caída, es muy semejante, muy cercana a la tasa nacional de 9.6%. En conjunto, entidades como México, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, en conjunto cayeron en 9%. Pero aquí también vale la pena señalar
que la caída se da en estados con fortaleza industrial, es decir, con capacidad económica, una participación relevante del sector industrial, sobre todo el manufacturero vinculado a las exportaciones, que es el caso del Estado de México, de Jalisco, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de San Luis Potosí y Aguascalientes. Es importante porque el gran reto de la recuperación económica es que esas entidades logren una pronta recuperación inmediata. Y tenemos otras 10 entidades donde las caídas son menores y que se encuentran, de hecho, por abajo de la tasa nacional, de 9.6% en su descenso, que es el caso de Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Colima, Durango y Oaxaca. Aquí llama la atención el caso de Baja California porque es considerada una entidad con capacidad económica, vinculada con una participación industrial importante en su estructura productiva y tiene un descenso de 7.2%. Digamos, está fuera del marco de las entidades de mayor descenso y ya nos llama o nos debe llamar la atención. Ya tenemos cifras preliminares de una estimación oportuna del Producto Interno Bruto del país que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año pasado, que recién lo dio a conocer y nos indica que hay una caída del Producto Interno Bruto de México en el 2020 de 8.5%. Desde un descenso reportado en el año 2019 de menos 0.1%. Es decir, ya tenemos un adelanto y decimos, lo comentamos al inicio, pues es una de las peores caídas que ha sufrido el país en los últimos tiempos, es decir, en un siglo. En los estados observamos que esta tendencia que manifestó las economías estatales de enero a septiembre se va a continuar y la caída va a ser profunda en todo el año pasado. Aun cuando hay expectativas que en el presente año hay un crecimiento, una estimación de crecimiento significativa, que no dejan de ser estimaciones optimistas como la que hace el Fondo Monetario Internacional, donde estima que México va a tener un crecimiento de 4.3%, semejante a la que estableció el gobierno federal en sus criterios generales de política económica, en donde establece un crecimiento de 4.6%. Lo cierto es que la mayor parte de analistas están estimando que en el mejor de los casos México va a tener un crecimiento de 3.5% para el presente año. Como lo hemos señalado en otros comentarios y lo volvemos a subrayar, la recuperación económica del país va a ser lenta, frágil y con muchas vicisitudes. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.